buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos preparado para ti un programa muy especial, pero además el día de hoy muy rico. Vamos a estar hablando acerca de qué debo de comer antes de irme a dormir. Vamos a platicar de qué condiciones de salud nos van a permitir qué tipo de alimentos, porque finalmente de eso va a depender nuestra selección, de qué tipo de condición tenga yo a nivel gastrointestinal y obviamente de qué objetivos esté buscando yo en cuanto a mi estado de salud. El día de hoy vamos a hablar de qué como antes de dormir, qué debería de estar consumiendo, y vamos a dar muchísimas recetas, así es que el día de hoy va a estar muy sabrosito. No se lo pierdan, tienen que tener una pluma, un papel cerca de ustedes o recordar que pueden volver a escuchar este programa a las 9 de la noche o a través de nuestra página de internet en www.radiomujer.com.mx. Nuevamente, pueden buscar este programa con este nombre, ¿qué como antes de ir a dormir? Por ahí en el evento que tuvimos la semana pasada, alguien se me acercó y me dijo que no encontraba los programas. No te preocupes, lo único que tienes que hacer es meterte a YouTube. En YouTube también están, pones Nutrición y Vida, Radio Mujer, y ahí aparecen todos los programas, ahí también puedes encontrar. Recuerda que normalmente en los programas damos ideas de recetas para muchas cosas. Y son recetas como muy versátiles, pues, porque la mayoría vienen, por ejemplo, como muy bajas en carbohidratos y entonces los puedes combinar con el plan que tú estés llevando. Si estás haciendo mucho ejercicio, pues agregarle algo de carbohidratos en tu dieta, y si estás haciendo poco ejercicio, pues dejarla como originalmente está. Entonces, espero que el día de hoy te puedan servir las recetas a través de la página, nuevamente www.radiomujer.com.mx, con el tema que como antes de dormir, o a través de YouTube. En el canal es Nutrición y Vida Radio Mujer o Nutrición Vida Luis Ortega, cualquiera de las dos. Te salen todas las opciones de los programas que hemos grabado en los últimos 2 años y casi medio. Así es que bueno, el día de hoy vamos a platicar de esto, de cenas ligeras, que voy a darles varias páginas donde pueden encontrar estas ideas. No todas son ideas mías, de hecho recuerden que yo no soy muy ágil con esto de la cocina, pero hay mucha gente que sí es ágil. Para lo que soy ágil es para saber elegir y para saber diagnosticar elegir los alimentos y diagnosticar patologías. Pero para la cocina vamos a dejárselo para quien es experto. Quiero empezar con una receta de algo que me pareció súper novedoso, que me encanta la idea, que se llama pizza. Vamos a empezar con esta receta en viernes, que es una pizza, pero para todas las personas que son fit. Entonces, así le llaman. Pueden encontrar esta receta en una página que se llama Mademoiselle Fit, que se dedica a dar un montón de recetas realmente muy saludables para todas aquellas personas que ya están haciendo ejercicio, que quieren mejorar este porcentaje de grasa y porcentaje de músculo que hay en ustedes. Entonces, es una pizza que está hecha a base de arroz de coliflor y por ende la carga de carbohidratos que aporta es muy baja. Lleva también una buena proporción de grasa buena y mucha fibra por todos los vegetales que le puedes agregar. Vamos a empezar con lo que necesitas. Vamos a utilizar 3 tazas de arroz de coliflor. Ahorita les voy a explicar cómo se hace ese arroz de coliflor. Vamos a utilizar también 1 taza de linaza molida. Vamos a utilizar también media taza de harina de coco, media taza de poro picado de manera muy fina, media taza de claras de huevo. Además, vamos a utilizar pimienta, albahaca, perejil y ajo deshidratado al gusto. Como paso número 1, vamos a integrar todos los ingredientes hasta formar una masa muy suave y que tiene que ser fácil de manipular. Si ven que no se integran los ingredientes, pongan un poquito más de la linaza y con las proporciones que les di pueden irla haciendo sin problemas. Entonces, ve siendo paciente al integrar los ingredientes. Se los voy a repetir por a todos aquellos que a lo mejor no tuvieron chance de anotarlo. Va de nuevo. 3 tazas de arroz de coliflor,
que no es otra cosa más que la coliflor finamente picada y se pone con el mismo procedimiento que el arroz, se pone en agua con un poquito de sal hasta que digamos que se hidrate la coliflor. 3 tazas de arroz de coliflor, 1 taza de linaza molida, media taza de harina de coco, media taza de poro picado de manera muy fina, media taza de claras y al gusto pimienta, albahaca, perejil y ajo deshidratado. Primero lo que vas a hacer es integrar vas a poner todos los ingredientes hasta que se integren y se pueda formar una especie de masa fácil de manipular. Una vez que esta masa está lista, la base, tienes que formar la base en una charola con papel encerado o con una especie como de mantelito de silicón y se va a hornear a 220 grados centígrados aproximadamente por 20 minutos y sabrás que está lista cuando el bordecito de esta masa esté ya dorado. Ese es el punto en el que debes de sacar la masa y debes darle vuelta y dejarla un par de minutos más para que pueda quedar doradita desde la base, desde la otra parte. Pasado este tiempo la sacas y puedes agregar salsa de tomate, que sea de verdad de jitomate, que sea hecha por ti, no comercial, porque recuerda que las salsas comerciales de jitomate con mucha frecuencia van a traer azúcar agregado, pero además colorantes, aditivos que pueden en el uso constante de estos productos pueden tener efectos deleterios en la salud. Entonces trata de que sea una salsa que sea hecha por ti o una salsa casera o algo que sepas que tiene un origen con menor cantidad de aditivos, de azúcar y de colorantes. Le puedes poner toppings arriba, es decir, cosas arriba, todo lo que tú quieras, que pueden ser champiñones, pimientos de 3 colores, cebolla y por supuesto cosas que tengan mucha fibra. Puedes ponerle espinacas, salmón inclusive en esta parte de arriba. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de recetas que te pueden ayudar para irte a cenar de manera ligera. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando de qué deberíamos de comer antes de irnos a dormir. Cenas ligeronas que te pueden ayudar a tener una mejor capacidad de quedarte dormido. Y recuerda que el tipo de alimentación que debes de llevar en la noche depende estrictamente de los objetivos que estés buscando, de la actividad física, de si tienes algún diagnóstico, sobre todo un reflujo. Si tienes un reflujo, el tipo de cenas que tienes que llevar son completamente diferentes y tienes que tener mucho orden en cuestión al horario de tu última comida y a la hora que te acuestas y en el cómo te acuestas. Entonces, vamos a ser nada más muy cuidadosos en entender que estas cenas son como muy genéricas y las puede en realidad comer cualquier persona. Son ideas de cómo integrar alimentos sanos, alimentos completos, no procesados, a tu día a día, sobre todo en la cena, que a veces es cuando tenemos un poquito más de chance de cocinar. A veces un poquito más de flojera, pero puedes dejar cosas hechas para que cuando llegues a casa te comas un pedacito de lo que ya tienes preparado y te puedas ir a la cena con algo a la cama con algo en el estómago y no con el estómago vacío. Les estaba dando la receta de que se llama pizza, que es una pizza para gente saludable, que estoy segura que les puede ayudar a tener una idea un poquito más clara de cómo hacerle con los consumos saludables. Les decía yo que van a necesitar las 3 tazas de arroz de coliflor, 1 taza de linaza molida, media taza de harina de coco, media taza de poro picado de manera muy fina, media taza de claras, pimienta, albahaca, perejil y ajo deshidratado al gusto. Todo esto forma una masa que se va a poner en el horno y en la parte de arriba vas a poner todo lo que tú quieras. Puedes poner espinacas, pimiento rojo, amarillo, naranja, calabacita, chile verde, inclusive hasta salmón. Después de poner todos los ingredientes en la parte de arriba, puedes regresarla al horno unos 5 o 7 minutos para que todo lo que le pusiste arriba se cocine un poquito bien, un poquito mejor. Y tiene que ser con una temperatura ligeramente más baja de la que usaste para cocer la pasta, aproximadamente 180 grados centígrados, que es menor a los 220 que utilizaste para cocer la masa. Entonces, es una idea que puedes encontrar en Mademoiselle Fit, que se escribe como damisela en francés, pues, es M-A, como Made, M-A-D-E,
Mademoiselle Fit. Y ahí puedes encontrar muchísimas recetas. Esto, por ejemplo, lo puedes dejar hecho a lo mejor un domingo o un fin de semana y a lo mejor te sirve para 2 días o 3 días de cena. Es un pedacito de esta masa muy ligera que no tiene harina, que te vaya a aumentar los niveles de insulina en el torrente sanguíneo, que te ayuda a integrar los vegetales a tu dieta y que te puede servir para que toda la familia tenga una opción saludable en la noche. Entonces, la idea de las opciones en la noche es normalmente cuando las familias se reúnen para estar juntas, es cuando a veces hay un poquito más de tiempo, porque a veces en los desayunos, pues la gente anda corriendo y a veces no es tan fácil tener pues opciones ricas y buenas si andamos deprisa, pero si lo hacemos en la noche, que es cuando a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo, pues vamos a tratar de integrar alimentos que sean saludables para toda la familia. Les traigo algunas recetas que pueden encontrar en la siguiente página que a mí me gusta seguir, la sigo en Facebook, se llama Diet Nut, que es D-I-E, Diet Nut, así, D de dedo, I de iguana, E de elefante, N de niño, U de uva, T de taza, Diet Nut, donde vienen unas recetas y con todo y fotografías que están muy muy buenas. Vienen algunas recetas que son como hamburguesas sin carbohidratos, que si tú decides usar un carbohidrato porque a lo mejor en la mañana siguiente te vas a ir a correr, pues úsalo sin ningún problema. Si tú no estás haciendo suficiente cantidad de ejercicio, quiere decir que tienes que moderar la cantidad de carbohidratos que estás comiendo de la dieta, porque recuerden que los carbohidratos cumplen con muchísimas funciones, entre ellas el darnos energía de largo plazo. Si es una energía de largo plazo que no estás utilizando para poderte mover, pues puede ser que se empiece a acumular en forma de grasa central, que es precisamente lo que no queremos en nuestra vida. Entonces, si no estás haciendo suficiente ejercicio, no puedes agregarle más carbohidratos. Si eres una persona constante en el ejercicio, entonces siéntete con la libertad de hacerlo, siempre y cuando esté siendo medido por un profesional de la salud. Nada de que vi en Instagram cómo hacerle para no sé qué y me pongo en manos de alguien que no sabe. Entonces, bueno, ideas. Viene una de las primeras fotografías en esta publicación que se llama Ideas de sándwiches sin pan que te encantarán, que es una hamburguesa que está hecha con hojas de lechuga, en lugar de pan tiene hojas de lechuga y está rellena con carne. Puede ser una carne de pavo, puede ser carne de pollo, puede ser carne de res, es tal cual como una hamburguesita. Es la carnita nada más, pero en lugar de tener pan, pues tiene lechuga. Pero además, entre estas lechugas tiene una muy buena cantidad de guacamole, tiene cebolla y jitomate. Entonces, para pacientes que a lo mejor necesitan un poquito más de grasa en su dieta por alguna razón, pueden ponerle hasta tocino si así lo deciden. Pueden, en lugar de freír ese tocino, puedes utilizar el horno para que quede bien doradito y lo puedes utilizar de vez en cuando, porque no vamos a satanizar alimentos, de vez en cuando puede no ser un problema, ojo, siempre y cuando estés haciendo la cantidad adecuada de ejercicio y tus arterias o la condición arterial te lo permita. Bien, otra de las ideas es hacer estos sándwiches que no llevan pan, con rebanadas de berenjena. Las berenjenas tienen que ser suficientemente anchas para poder figurar como si fueran rebanadas de hamburguesa. Entonces, estas en específico están rellenas de salmón, de pimiento rojo, jitomate y queso crema que sea bajo en grasa. Ojo, volvemos a lo mismo. Son recetas para pacientes que a lo mejor ya están necesitando un poquito más de calorías y por eso se sugiere que tengan un poco de grasas, que están siendo moderadas en carbohidratos porque a lo mejor necesitan utilizar la grasa central, que es muy común este problema entre los pacientes. Entonces, las berenjenas las puedes simplemente poner como a la parrilla, para que queden con una consistencia un poco más crujiente, porque para quienes han probado las berenjenas son un poco como suaves, parecen un poco como esponjosas,
pero si las pones a la parrilla se hacen un poquito más crujientes y puedes poner en cada una de las caras de estas berenjenas un poquito de queso crema, o puedes utilizar una mayonesa vegana, se llama Veganiz, la puedes encontrar en tiendas naturistas, le puedes poner un poco de salmón, o inclusive puedes utilizar un portobello, un champiñón portobello bien lavadito, puedes poner jitomate, y si no quieres utilizar el queso crema, puedes nuevamente utilizar el aguacate como fuente de grasa vegetal. Otra de las opciones que nos sugiere Dienut en esta publicación que se llama sándwiches hamburguesas sin pan es un delicioso sándwich o hamburguesa con portobello, es decir, en lugar de los panes utilizar champiñones portobello, y el relleno le puedes poner, por ejemplo, algún queso que sea bajo en grasa, algún queso blanco que pudiera ser un mozzarella fresco, pudiera ser una panela, pudiera ser algún quesito de rancho que les dicen, un poco de tomate o jitomates, algún tipo de aderezo que sea a base de aceite de oliva, y esto lo puedes meter un ratito al hornito eléctrico para que se derrita un poquito el queso y para que los champiñones se doren. Puedes utilizar una ensalada para acompañarlo que esté formada de hojas verdes, que puede ser arúgula, puede ser el famoso cale o la col rizada, pueden ser berros, pueden ser espinacas, puede ser lechuga. Una ensalada de hojas verdes al lado de este sándwichito sin carbohidratos, que serían nuevamente 2 champiñones portobello, que en la parte del medio llevarán queso que sea bajo en grasa, un queso fresco, con jitomate, y le puedes agregar un aderezo que lleve base aceite de oliva. Otra de las opciones que Dienut te da el día de, bueno, que da en su página para estos sándwiches sin carbohidratos es cortar el pepino a la mitad y retirar las semillas. Y luego enrollar unas tiras de jamón de pechuga de pavo, por ejemplo, y colocarlas sobre cada uno de estas piezas de pepino. Puedes untar un poquito de mostaza en cada uno y comértelo riquísimo. O sea, es nada más el pepino como si fuera una charolita, como una chalupita tal cual, poner un poquito de jamón de pavo y acompañarlo con mostaza. La verdad es que de se me está haciendo agua a la boca. Hasta para desayunar puede ser una buena opción porque integra alimentos de origen animal, integra los vegetales, y tú puedes decidir agregarle cualquier carbohidrato, el que tú hayas decidido para esta mañana, para tu actividad física, si así tus raciones te lo permiten. Quédense con nosotros. Regresando del corte vamos a seguir platicando acerca de cenas que te pueden ayudar a ser un poquito más saludable. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, y ya llegando al tercer bloque, Rich, ya estamos en el tercer bloque, sí, del programa del día de hoy. Recuerden que este programa es grabado. Si necesitan aclarar alguna duda, con todo gusto los invito a que se comuniquen con nosotros y nos dejen el recadito, y con todo gusto el lunes se las podemos aclarar en vivo. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y quiero aprovechar este momento para agradecerle a Ricardo Suzuarregui, que siempre está detrás de estos micrófonos para ayudarme a que los programas de los viernes queden completamente grabados y listos para sus oídos. Así es que, Rich, muchas gracias por estar tan puntual como todos los días para ayudarnos a que este programa quede grabado y listo para ser escuchado. Bien, vamos a seguir platicando acerca de qué comer antes de irnos a cenar. Ya dijimos que lo que debes de cenar depende estrictamente de tu actividad física, de las condiciones que tengas a nivel, por ejemplo, gastrointestinal. O sea, si traes un reflujo, por supuesto que la cena tiene que ser muy diferente en cuanto al contenido de líquidos que debe de llevar una persona que no tenga ese diagnóstico. Depende estrictamente de si vas a pararte a hacer actividad física o no. Si a lo mejor no estás haciendo en este momento de tu vida de ejercicio, pues las cenas tienen que irse modificando. Y a veces la cena es una excelente oportunidad para hacer correcciones de la ingesta que has llevado durante el día. ¿A qué me refiero? A veces, sobre todo, por ejemplo, el fin de semana que tenemos en puerta, nos pasamos en la cantidad de carbohidratos o de grasa que consumimos, y entonces a veces desayunamos muchísimo, comemos muchísimo, entonces a veces la cena podemos hacerla un poquito más ligera, como tratando de corregir un poco la ingesta
que hayamos tenido extra sobre todo lo que es más fácil, que son los carbohidratos en la dieta. Es súper fácil pasarse carbohidratos, no crean que es algo difícil. Y no es que yo esté peleada con ellos, es que normalmente no nos movemos lo suficiente como para utilizarlos y se nos empieza a acumular en todas partes, que no nos gusta. Entonces, bueno, vamos a seguir dando ideas de cenas que te pueden ayudar a ser un poco más saludable. Todo esto lo pueden encontrar en sándwiches sin carbohidratos de la página Dienut, que así se llama en Facebook. ¿Qué podemos hacer? Son capas de jitomate que van a llevar intercaladas queso panela o queso bajo en grasa como un mozzarella fresco, y puedes agregarle espárragos o espinacas o lechugas de diferentes colores y aderezarlo con aceite de oliva. Esta receta es básicamente una ensalada caprese que se hacen en torre, o puedes hacerla en cuadritos sin ningún problema y ponerle un poco de albahaca encima o un poco de aceitunas o un poco de pimienta negra y listo. Es una cena muy sencilla que tiene vegetales porque va a llevar jitomates y lechugas de diferentes o espárragos, que serían dos tipos de verduras, tanto las verduras que son como bajas en almidón y una verdura alta en almidón, que es el espárrago, y lleva proteínas o alimentos de origen animal bajos en grasa, que serían los quesos bajos en grasa. Bien, otra de las ideas que puedes tener para cena, que está un poco más sofisticada, pero estoy segura que si te metes en el mundo saludable y te animas a probar otro tipo de alimentos, te pueden servir para opciones de cena para ti y para tu familia. ¿Qué te parece seguir con el tema de las berenjenas? Utilizar la berenjena, que tiene una consistencia como esponjosa, cortarla a lo largo, en la mitad, y rellenarla con un poquito de arroz integral, o ¿qué te parece un poco de quinoa? Y este quinoa o este arroz se preparan prácticamente igual. Obviamente tienes que comprar una quinoa que sea específica para preparar como arroz. Recuerda que hay diferentes tipos de quinoa y se prepara igualito que el arroz. La quinoa se parece al amaranto, tiene como esta forma de bolitas, que se va a hidratar igual que el arroz siempre y cuando compres una quinoa que esté hecha así. Ya se venden preempaquetadas, puedes utilizarlas y no es ningún problema. Hay opciones de arroz y quinoa combinadas, el arroz salvaje con quinoa, lo puedes encontrar en tiendas orgánicas y se prepara igual. Pones a cierta proporción de agua y cierta proporción del grano y se hidrata. Eso es todo, y se puede picar con un poquito de vegetales. Puedes poner un poco de zanahorias picadas, puedes poner un poquito de cebolla picada, integras este arroz con los vegetales y puedes poner este arroz que acabas de preparar o esta quinoa que acabas de preparar encima de la berenjena, que puedes asarla previamente, ponerla un poquito a las brasas o a la parrilla para que cambie un poco la consistencia y quede realmente como una charolita crujiente en la que en la parte de encima le puedes poner arroz. Si necesitas un poco más de proteína, porque así tu plan te lo sugiere, el plan que estés llevando de alimentación, que se integra o debería de integrarse a tus condiciones específicas de salud y de actividad física, si quieres agregarle un poco de proteína, le puedes agregar unos pocos de camarones encima, que pueden ir a la parrilla o pueden ir horneados, como tú lo decidas. Entonces, la charolita o la escena es una charolita de berenjena con un poquito de arroz encima y unos 3 camarones encima, que serían tu fuente proteica. Es una cena que de verdad, en cuanto a sabor, pues resulta muy, muy agradable. Otra de estas ideas para sándwich, entre comillas, es utilizar unos queso desgrasado, que puede ser, insisto, un mozzarella fresco, que es el que es más fácil de derretir. Se compra en cualquier súper de la S lo vende. Son quesos bolitas, se parece al queso Oaxaca, pero se llama queso mozzarella fresco. Se parece mucho al Oaxaca. El queso Oaxaca no es precisamente bajo en grasa, pero el queso mozzarella fresco sí. Utilizas aceitunas, espárragos y a lo mejor puedes utilizar champiñones, lo que tú quieras. Y vas a utilizar también una pechuga de pavo, que puedes utilizarla ahumada o no. Ya platicábamos que de repente los ahumados no son la mejor de las opciones para el consumo recurrente, pero puedes utilizar una pechuga de pavo que no esté ahumada.
Vas a poner, digamos que la rebanada de esta pechuga de pavo, que sea suficientemente delgada, y la puedes untar con un poco de este queso que previamente hayas derretido. Y le vas a poner en medio los vegetales, que te digo pueden ser champiñones, espárragos, aceitunas, y hacer rollitos, como si fueran rollitos de sushi, tal cual. Vas a hacer rollitos tal cual de jamón con queso y un poco de vegetales en medio. Los puedes pinchar con un palillito y quedan muy bonitos, quedan muy sabrosos y son tal cual como si fueran taquitos de pechuga de pavo con un poco de vegetales en medio. Siguiendo con las famosísimas berenjenas, ¿qué te parece que si ya las compraste, pues las sigues utilizando? Las vas a cortar a lo largo, igual las puedes poner a la parrilla para que queden crujientes y para que esta consistencia como esponjosa se les quite un poquito. ¿Y qué te parece hacer la versión vegetariana? Donde puedas poner aguacate, puedes poner jitomate, espinacas y champiñones, nada más. Pones una berenjena abajo, otra arriba y en medio utilizar aguacate, jitomate, champiñones y espinacas. Si necesitas agregarle proteína, le puedes agregar un poco de salmón, le puedes agregar, en una de las recetas viene con atún, a mí no se me antoja, pero si se lo quieres poner, siéntete libre de hacerlo. Esto lo puedes acompañar con una ensalada de cuadritos de papa, evidentemente cocida, y si quieres o necesitas agregarle un poco más de grasa a esta cena, puedes agregar un poco de crema normal. Acuérdate que la crema light no la vamos a utilizar porque originalmente la crema está clasificada en un grupo que se llama grasa. Cuando en un grupo de alimentos se dice que algo es light, específicamente está hablando que tiene menos de algo que el contenido original del producto. Es decir, si esta grasa tiene menos de algo, pues va a tener menos grasa. Para que pueda seguir siendo espesa esta crema, le van a tener que agregar algún espesante que siempre es un derivado de azúcar. Entonces la crema light tiene, además de grasa, azúcares. Entonces, si de verdad estás tratando de cuidar tu salud, utiliza una crema normal. Ojo, no estamos satanizando lo light, estamos diciendo que específicamente en la crema vamos a utilizar cremas normales y puedes usar una, por ejemplo, una revoltura de papa cocida en cuadritos con un poquito de crema y a lo mejor le puedes poner un poquito de jamón picado y lo acompañas con esta berenjena vegetariana que va a llevar un poquito quizás de aguacate o de jitomate o espinacas o champiñones y queda una cena como un poco más novedosa y un poco más vistosa de lo que normalmente hacemos en las noches. Otra de las opciones es utilizar una berenjena asada que lleva relleno de jitomate, de lechuga y ¿qué te parece? Un filetito de pollo a la plancha y un poco de aguacate. Esta receta está muy completa porque podría ser como una versión de ensalada pero en sándwich, tal cual. Puedes utilizar la pechuga de pollo muy delgada, la asas muy bien o la pones en un sartén, por ejemplo, de porcelana que no necesite aceite extra y lo pones encima de estas berenjenas que previamente debes haber asado y la puedes poner nada más con un poquito de jitomate y espinacas. Riquísimo. Quédense con nosotros, regresando del corte, vamos a seguir hablando de cenas que te pueden ayudar a ser un poco más saludable. Estás en tu programa Nutrición y Vida, quédate con nosotros, regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, llegando al último bloque de tu programa grabado en viernes, donde estamos platicando acerca de qué como antes de irme a dormir. Que en general estamos hablando de cenas ligeronas para aquellos pacientes que necesitan quizás un poquito más de vegetales en la noche, que como que no saben cómo integrarlos. Todas las recetas que estamos dando las puedes encontrar en Dienut, que está en Facebook. Los puedes escuchar en la repetición a las 9 de la noche. Lo puedes escuchar a través también de la página www.radiomujer.com.mx. Se queda grabado solo en voz, porque el día de hoy no estoy en vivo, está grabado. Y si no nos encuentras, lo puedes buscar también a través de YouTube. Pones Nutrición y Vida, Radio Mujer o Nutrición y Vida Luisa Ortega y ahí aparecen todas las opciones de programas. En la mayoría de los programas damos opciones de recetas, no es de eso el programa, simplemente el día de hoy estamos dando recetas de
un poco más ligeras, es decir, que integran vegetales, y tú puedes hacer la modificación de esta receta con un poco más de grasa, un poco menos de grasa, dependiendo de lo que tu plan de alimentación sugiera, con un poco más o menos de proteína o con un poco más o menos de carbohidratos. O sea, cualquiera de las recetas que estamos sugiriendo el día de hoy, que son sándwichitos o combinaciones de vegetales para formar sándwiches sin carbohidratos, tú les puedes agregar una ensalada de papa, un poquito de quinoa, a lo mejor un poquito de tapioca, un poquito de amaranto, un poquito de avena que te puedas comer junto con una fruta, que sería el aporte de carbohidratos que necesitas para la energía que estés decidiendo o que estés pudiendo gastar en estos próximos días, ¿no? No es lo mismo para cada paciente. También dependerá, por ejemplo, de tu condición gastrointestinal. O sea, si ahorita traes datos de reflujo porque a lo mejor vienes de una gastroenteritis o traes algún problema de mucha acidez porque andas muy nervioso, pues a lo mejor algunas de estas recetas no te van a servir tanto y a lo mejor tengas que decidir retirar los líquidos de la dieta en la noche. No sé, recuerda que son generalidades. Cada uno de los pacientes va a tener necesidades diferentes y vas a tener que ajustarlo a las necesidades. Ahora, vamos a seguir dando ideas. El día de hoy, por ejemplo, podemos utilizar 2 tapas de pepino en rodajas. Quedan como si fueran sándwichitos pequeños, son como si fueran entraditas pequeñas. Es 2 rebanadas de jitomate y en la parte de en medio vamos a poder poner un poquito de atún, que puede ser atún en agua o atún fresco como tú quieras, y una rebanada de queso que puede ser un queso un poco más fuerte, es decir, un Gouda, un queso cheddar, que sea un poco más amarillo, o sea, con un contenido de grasa a lo mejor un poco más alto. Y en la parte de arriba puedes ponerle una vinagreta que sea hecha base de aceite de oliva y puedes hacer unos 6 sándwichitos que estén hechos de jitomate, atún, queso, jitomate, no más, pepino, atún, queso, pepino. Son pequeños sándwichitos que te pueden ayudar al aporte tanto de los vegetales como de las proteínas que a veces nos da tanta flojera consumir en los tiempos de comida que nos toca. Otra de las cosas que puedes hacer es un sándwich nuevamente de portobello que esté la parte del medio que lleve algún queso desgrasado. Si no le quieres agregar queso, le puedes agregar tofu, es otra de las opciones. El tofu, recuerda que se vende en 3 presentaciones, el que es el tofu que se llama blando, semiblando o el duro. Para esta opción quizás la mejor opción sea un tofu duro que te lo vende cualquier súper. Lo único que te tienes que fijar es que esté empaquetado, que no sea un tofu como artesanal. Por el tema bacteriológico te puede causar algún daño, entonces simplemente que sea un tofu que sí esté empaquetado y que te fijes que tiene algún tipo de certificación. Como cualquier producto natural empaquetado tiene que llevar alguna certificación de la USDA o de la FDA o de COFEPRIS. A veces tienen sellitos, o sea, fíjate que tenga un sellito y listo, con que lo tenga, quiere decir que alguien ya lo observó y decidió que era una cosa que es opcional y sana para su consumo. Entonces, un tofu que sea duro es una opción para utilizarla como sándwich sin pan. Serían 2 rebanadas de champiñones, necesariamente bien lavados, pueden ir asados, puedes poner el tofu en medio, le puedes agregar tomate o jitomates y el aderezo base aceite de oliva. Y esto lo puedes meter al hornito eléctrico para darle un toque así como un poco más crujiente y que el tofu también cambie un poquito la consistencia que tiene. Otra de las opciones sería simplemente hacer una especie como de taquito, pero en lugar de utilizar tortilla, utilizar lechuga. Buscar una lechuga que tenga hojas grandes, que estén suficientemente flexibles para en medio poderle poner, ¿qué te parece? Un poco de atún. El atún lo puedes encontrar en lonja o en filete ya congelado o al vacío y los puedes asar o los puedes poner en alguna de los sartenes que tengas, de preferencia algún sartén, insisto, de porcelana, que no tengas que agregarle grasa para hacerlo, no tengas que agregar ningún tipo de aceite de ningún tipo, ni el de coco, para que no le agregues más grasa a este producto. Lo que puedes hacer es poner
la hoja, el filetito de atún y agregarle más vegetales, champiñones, jitomate, puedes agregar algún tipo de grasa buena como sería el aguacate o como la receta original que viene en esta página, un poco de queso y los enrollas tal cual. Entonces es la hoja de lechuga con el filete de atún previamente cocinado y el queso, lo haces rollito y listo. Si no comes queso, no se lo pongas. Si quieres agregar aguacate porque necesitas más grasa por tu plan, pónselo. Si necesitas más carbohidrato porque te vas a parar a hacer ejercicio, cómetelo con un poquito de arroz, o a lo mejor tienes preparado a lo mejor algún puré de papa, o a lo mejor tienes una rebanada de pan integral y lo quieres combinar con eso, ¿no? Otra de las ideas sería una hoja de papel de arroz, que las venden también en cualquier súper. Estas hojas, recuerda que primero las tienes que hidratar con agua para que puedan ser flexibles, porque si te las agarras nada más como de la bolsa, para empezar saben muy saladas, pero además se te deshacen. Entonces tienes primero que hidratarlas y ya que queden con suficiente humectación, son muy fáciles de manipular. Las puedes rellenar, por ejemplo, de zanahoria, de col morada, de lechuga y de jitomate, y puedes hacer rollitos y quedan deliciosas. Nuevamente es la hoja de arroz rellena de zanahoria, de col morada, de lechuga y de jitomate. Si quieres agregarle proteína, puedes utilizar algún surimi que no tenga azúcar extra. Puedes utilizar a lo mejor unos palitos de queso y hacer los rollitos. Si le quieres agregar un poco más de carbohidratos, la hoja de arroz se considera cereal. Si le quieres agregar un poquito más, puedes utilizar a lo mejor un poquito de crutones al lado para que completes los carbohidratos que quizás necesites para tu actividad física del día siguiente. Otra de las ideas sería que hiciéramos unos sandwichitos igual. Vamos a utilizar en la parte de abajo una rodaja de pepino, que le puedes dejar la piel al pepino, nada más bien lavado, para aumentar la fibra que esta cena te aporte. Entonces puede ser la rodaja de pepino. ¿Qué te parece como siguiente piso de este sándwich? Una rodaja de jitomate. ¿Qué te parece un poquito de queso, que sea un queso mozzarella fresco o una panela que esté pasteurizada? Y en la parte de arriba nuevamente otra rodaja de pepino, y esto lo puedes pinchar con un palillito y al lado lo puedes acompañar, por ejemplo, con un guacamole y queda hasta como una botanita. Las cenas pequeñas te pueden ayudar como a medir un poco. Te acabas un sándwichito y dices, a ver, voy a medir, ¿sigo teniendo hambre o no tengo hambre? Sí tengo hambre, ok, me como uno más. Y puedes ir midiendo cuando son porciones pequeñas. Cuando son porciones muy grandes, a veces se vuelve un poco difícil poder identificar si lo que te estás comiendo ya es suficiente o no. Entonces, si vas comiendo como en pequeñas porciones, pues a lo mejor puedes identificarlo mejor, ¿no? Otra de las ideas que podemos dar es ensaladas, que sean ensaladas frescas. Las recetas que te voy a dar en este momento la puedes encontrar en un perfil de Facebook que se llama Festín de Sabores, que también están muy ricas y son ensaladas que puedes acompañar con cualquier tipo de proteína, ya sea pollo, camarón, que pueda ser algún atún o inclusive un pedacito de carne de res o una pierna que hayas, un poquito de pierna deshebrada que hayas hecho, y la puedes acompañar con estas deliciosas ensaladas. Por ejemplo, una de las combinaciones lleva lechuga orejona, pera, jitomate, pepino, aguacate, arándanos sin azúcar y vinagreta al gusto. Todo esto se combina y lo puedes combinar con la proteína que tú decidas. Ya se nos acabó el tiempo para darles más ideas, pero espero que les haya funcionado. La idea es que integren los vegetales a su día a día y que se vayan con el estómago con un poquito más de comida en la noche, porque hay pacientes que no les gusta cenar. Entonces, si integras estas ideas de vegetales, estoy segura que te vas a despertar con mucha mejor digestión al día siguiente. Quédense en Radio Mujer, los vamos a dejar en un programa más del Dr. Gilberto Prego. Que tengan un excelente fin de semana.